Bueno, empezamos nuestro estudio acerca de los procesos de formación, ¿sí? de distintas iglesias que se fueron de alguna manera sucediendo en el tiempo y que también, por otro lado, fueron renovando en el sentido de las iglesias protestantes o evangélicas, como se conocen hoy, fueron renovando la esperanza surgida en el siglo XVI, que tenía en cuenta básicamente organizar, reorganizar, dar nueva luz a los conocimientos que ya venían dándose en materia de teología y a su vez renovar también los procesos que denominamos eclesiales. En este sentido, el siglo XVI, dentro del proceso del renacimiento, del humanismo, de la modernidad que surge en el mundo, básicamente en Europa, también aparece, digamos, o se dan distintos cambios a nivel religioso. Esos cambios en el siglo XIX van a tener una explosión inmensa, tremenda, por la formación de distintos grupos que van a ir, valga la redundancia, apareciendo sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos va a ser la cuna, ¿sí? Va a ser el origen, el espacio físico, geográfico de origen de muchas congregaciones, muchas denominaciones, como las decimos protestantes. Cuando la reforma iniciada por Martín Lutero, Juan Calvino, Felipe Melanchthon, Zwinglio, cuando esta reforma se va generando y se va desarrollando en Europa, también encontramos lo que la historia denomina la Contrarreforma de Trento, que tuvo que ver con una renovación que también el catolicismo llevó adelante post aparición de Martín Lutero. Podríamos pensar que en realidad Martín Lutero estaba pensando en esa reforma que luego la Iglesia llevó adelante, pero claro, Martín Lutero inició todo este proceso en 1517, 1520, la Contrarreforma denominada de Trento ocurrió casi 2 décadas después, con lo cual ya era imposible volver al origen de las cosas. Entonces, bueno, hacia 1550, cuando ya va terminando la llamada Contrarreforma de Trento, porque en esa ciudad italiana se reorganizó la fe católica, ya el luteranismo, el calvinismo y otros grupos que estaban, digamos, en Europa ya desarrollados dentro de lo que era el protestantismo, ya estaban avanzados, con lo cual la unidad religiosa que había en la Europa tardo medieval y de principios de la modernidad se rompió, se resquebrajó, a tal punto que ya en el siglo XVII hay guerras de religión, ¿no? Algo anacrónico que haya ejércitos protestantes peleando contra ejércitos católicos por una cuestión de fe, por una cuestión de poder, por una cuestión de dominio territorial, por una cuestión imperial. Bueno, valga la redundancia, estos poderes imperialistas luchaban en base a una fe religiosa. Es tremendo pensar esto en el siglo XXI, aunque tenemos resabios de estas cosas cuando, por ejemplo, asistimos a conflictos bélicos como el que hubo en la ex Yugoslavia, que se inició en el año 1991 aproximadamente y que duró hasta el año 1999, una guerra tremenda que desangró el espacio geográfico de los Balcanes en Europa, en el este sur de Europa, y que enfrentó a bosnios, digamos, musulmanes contra croatas católicos y serbios ortodoxos. O sea que en realidad los problemas que trae la religión, en este caso malentendida, pueden derivar actualmente en el mismo tipo de enfrentamiento que hace 500 años. Lo vemos también con el gran avance que tuvo lamentablemente el grupo terrorista ISIS o Daesh, como también se lo puede denominar, y el enfrentamiento actual que
podemos encontrar en Siria o en otros puntos de la región de Medio Oriente, en el África mismo, ¿sí? Donde el fundamentalismo musulmán está presente. Entonces, tenemos por demás problemas heredados de conflictos anteriores, ya de siglos anteriores y de milenios, porque las guerras de religión están dadas ya en la Biblia, cuando hablamos, y esto siempre lo citamos, de el nombre que se traduce en la Biblia, en las Biblias evangélicas protestantes, Jehová de los ejércitos, es el Dios que peleaba con el pueblo de Israel contra otros pueblos que tenían sus dioses, que peleaban en otro estado, en otro cielo, digamos, o en el cielo contra el Dios hebreo. Entonces, de algún lado sale todo esto y tiene que ver con interpretaciones que no están tan alejadas de lo que muchas veces la gente piensa que es la religión. Esta cosa de lo mismo que podemos encontrar cuando Elías se burla de los profetas de Baal y claro, no cae el fuego que consume nada de la oración que hacen los profetas de Baal. En cambio Elías ora según la escritura a Dios y cae fuego, consume el sacrificio. Y después, ¿qué ocurre? Ruedan las cabezas de, si mal no recuerdo, 450 sacerdotes profetas de Baal. Bueno, esto que encontramos en lo que llamamos el Antiguo Testamento, bueno, se extiende en la historia humana, llega al siglo XV, llega al siglo XVI y va a marcar la historia del protestantismo, porque de eso van a surgir grupos que van a mantenerse totalmente al margen de estas luchas y van a querer diferenciarse, ¿no?, de lo que fue la Alemania que surge en la modernidad apegada al luteranismo, o sectores de la Francia calvinista, de la Suiza también protestante. Bueno, hay grupos que van a ir, queriendo abrirse de este camino que fue designado por la violencia en el primer siglo posterior a la Reforma Protestante. Cuando nosotros llegamos al siglo XIX en Estados Unidos, encontramos que de esos grupos originarios reformados, como podríamos llamarlos, no quedan solo resabios, queda un contenido muy fuerte. Y este contenido estaba dado, ahora ateniéndonos puramente a lo teológico, estaba dado en los principios doctrinales que podríamos llamar, por ejemplo, los de la justificación por la fe, la santificación por la fe, considerar si era posible o no la impecabilidad, en qué sentido un cristiano podía ser perfecto, tener en cuenta el pecado original, cómo reanalizar el pecado original a la luz de los escritos de Martín Lutero, de Juan Calvino y de otros grandes reformadores. ¿Qué se espera del futuro? Son iglesias históricas que echan raíces en el mundo, y con lo cual ese echar raíces quizás aplaca mucho, diría demasiado para algunos, y esto pensando en el siglo XIX, aplacó mucho la expectativa acerca de la escatología, o sea, qué habría de venir en el fin de los tiempos. Esta expectativa o esta cosa de pensar en un milenio, ¿no? Estaba como en el siglo XIX, eso sí, estaba como bastante, no oscurecido, sino adormecido. Sin embargo, los principios de la justicia por la fe, de la santificación y demás, eso siempre se estaba recordando y siempre se estaba reavivando, aunque con el aporte de la institucionalización. O sea, eran iglesias institucionalizadas que tenían ya sus doctrinas, sus manuales de iglesia, con lo cual cuando aparecían por ahí nuevas prédicas, nuevas formas de entender la escritura, nuevo tipo de iluminación, digamos, como algunos lo requerían para llamar del Espíritu Santo, bueno, había reticencia a esos cambios. Estamos hablando no solo ya del luteranismo, el calvinismo, hablamos también del metodismo. El metodismo surge
de alguna manera como una reacción al puritanismo inglés, este puritanismo que deviene o que proviene de la reforma de Enrique VIII en el siglo XVI, creando la Iglesia Nacional de Inglaterra, pero los puritanos van en un barco y llegan a Estados Unidos, pero en realidad no era Estados Unidos, era el continente americano, el norte del continente americano. Van a llegar en ese barco Mayflower y justamente el Día de Acción de Gracias que los norteamericanos celebran tiene que ver con la llegada, 1620, de estos primeros pioneros y puritanos ingleses que quieren vivir una religión libre del control estatal o del control, digamos, de la monarquía. Van a formar las primeras colonias y de esas 13 colonias surgirá, digamos, el país dominante, ¿no?, de la historia, que es Estados Unidos. Ahora el metodismo luego, ya adentrado el siglo XIX, había también, como heredero de esos puritanos, había llegado también a institucionalizarse. Así como los puritanos fueron una reacción el anglicanismo, la iglesia anglicana inglesa, los metodistas fueron una reacción a los puritanos. Los metodistas con los hermanos Wesley, John y Carlos o Charles Wesley, organizaron este llamado metodismo, que en realidad se organizó a partir del Club de la Santidad, como lo llamaban, que eran reuniones de grupos pequeños donde cristianos que querían, digamos, pertenecer a un grupo no más selecto, sino un grupo más ferviente, fervoroso, fuera de lo que era el puritanismo tan estático. Y bueno, de alguna manera surge el metodismo en Estados Unidos. Es un nombre que al principio fue despectivo, porque eran tan metódicos supuestamente en su vida, en sus costumbres, su austeridad, que surge el nombre metodistas, primero como un escarnio, pero luego es, digamos, una iglesia de presencia mundial en la actualidad. Sin embargo, ese metodismo también se institucionaliza, se adormece, y cuando surgen de dentro del metodismo otros valores, otras personas que intentan renovar la fe, también son o expulsados o dejados a un lado y las personas tienen que salir de las congregaciones. Bueno, esto va a ocurrir en Estados Unidos mucho y es un poquito también lo que vamos a tratar de ir considerando. El siglo XIX es un siglo importante en el mundo porque la revolución industrial está en marcha, los procesos monárquicos están perdiendo autoridad, aunque luego la retoman, pero aparece Napoleón Bonaparte en Francia y al conquistar España, Portugal, de alguna manera lanza a Europa en otra dirección, y eso se siente en América, donde comienzan los procesos revolucionarios, emancipadores latinoamericanos, a partir de 1804, con la Revolución de Haití, y luego, una vez encarcelado Fernando VII en 1808, todos los procesos subsiguientes en el Virreinato del Río de la Plata, en el Virreinato de Lima, en el de Nueva Granada y en el de Nueva España, digamos, en el norte de lo que era América, Centroamérica, en México. Así que de alguna manera va dándose todo un proceso de recambio en el mundo, en Europa, en América, como continentes de alguna manera, por así decirlo, más relevantes a la hora de considerar el estudio que nosotros vamos a tener en estos meses de aquí a fin de año. En este sentido, entonces, Estados Unidos fue el lugar por excelencia donde van a surgir distintos grupos religiosos con variantes. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que el norteamericano de base era religioso, ¿sí? Más, menos, apegado, no tan apegado, pero es como que el aire que se respiraba en los Estados Unidos, en esas colonias que ya se habían emancipado de Inglaterra a partir del 4 de julio de 1776, era un aire mayoritariamente espiritual, religioso, a tal punto que el norteamericano, y hasta el día de hoy muchos, cuando digo muchos digo miles o aún millones,
notan o sienten que Estados Unidos está elegido naturalmente o por la providencia para llevar adelante un estilo de vida distinto. Y no por nada, muchas denominaciones cristianas van a surgir en los Estados Unidos, van a ser variantes de las religiones históricas que nombré al principio: luteranos, calvinistas, luego anglicanos, luego los metodistas, antes los puritanos, también los cuáqueros, los templadores, personas muy austeras en su vida, pero que creían que a partir de la vida de oración, de la vida austera, de ser fieles en la devolución del diezmo y la ofrenda, Dios les iba a proveer una vida material plena y en el mundo futuro serían favorecidos. Bueno, estamos hablando de gente muy comprometida con la fe cristiana. Sin embargo, por supuesto, tenemos situaciones difíciles que se llevaron adelante en América, en el norte de América, porque como todo, cuando uno quiere organizar algo, comienza a barrer con lo anterior. En este barrer con lo anterior, o en este tratar de purificar todo lo que se estaba realizando, también hubo excesos, ¿no? Está el caso tan conocido de las brujas de Salem, donde comenzó en esa ciudad y en otras más de Estados Unidos, ya en el siglo XVII, el siglo XVIII, la persecución a supuestas mujeres que formaban parte de, cultos diabólicos, ¿no? En Estados Unidos siempre estuvo muy presente esto, hasta la actualidad está presente la cuestión de la adoración a los demonios o el tema de la brujería, pero no en un sentido que podríamos comparar al África o a Brasil, sino en un sentido distinto en el cual los cultos van apareciendo no en masa, sino que son por ahí pertenecientes a pequeños poblados. Uno de estos, por ejemplo, fue Salem. Así que el protestantismo tenía tal conciencia del pecado que a veces se excedía en esto y buscaban situaciones para ver si alguna persona dentro de la congregación estaba o no endemoniada, poseída o este tipo de cosas. Bueno, cuando llegamos al siglo XIX esto todavía está, a tal punto está que algunos grupos van a buscar la santificación plena del cuerpo o impecabilidad. Vamos a hablar de, por ejemplo, el movimiento de la carne santa, grupo de personas que pensaban que entrando en trance mediante el Espíritu Santo podían tener el cuerpo que Adán tuvo antes de la caída, ¿no? O sea, grupos que fueron dándose de alguna manera con situaciones muy complejas de tener en cuenta hoy día, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, y el otro día vi una noticia, ¿no?, referida a esto, uno ve que hay iglesias donde los pastores toman serpientes en sus manos, ¿no?, como una forma simbólica de poder lograr el dominio sobre el pecado. Bueno, a un pastor una de estas serpientes lo mordió, bastante feo. Tienen estas cosas, ¿no?, que uno dice, ¿cómo puede ser que de Martín Lutero pasemos a esto? Bueno, puede ser porque en el tiempo se fueron dando distintas situaciones que permitieron asumir variantes en la estructura de los cultos o en la estructura del pensamiento religioso. Lo que sí es una distinción interesante en el siglo XIX es el tema que tiene que ver con lo escatológico. Y acá es donde las denominaciones del siglo XIX van a marcar un cambio. Así como el siglo XVI marcó un cambio en la renovación de las prácticas cúlticas y en la renovación de la teología, estoy hablando del protestantismo, pero también de la Contrarreforma Católica de Trento, en el siglo XIX también se va a dar un cambio. Y este cambio viene, de alguna manera, a contrarrestar el proceso del liberalismo económico que prometía un futuro excelente, pleno y de grandes ganancias materiales para todos, cosa que no ocurrió, y que también viene a lidiar, a luchar, en el buen sentido de la palabra, aunque no en Estados Unidos, sino más en Europa, con el marxismo que estaba surgiendo a partir de la edición del Manifiesto Comunista en 1844 por Carlos Marx y Federico Engels, donde también se prometía un futuro donde el proletariado, los obreros, tomarían el control de la historia
y entonces quienes siempre fueron sometidos pasarían a dominar, instaurando la dictadura del proletariado. O sea que el cristianismo del siglo XIX tiene por delante dos grandes relatos a nivel político y económico: el liberalismo y su promesa de una vida técnica material plena, el marxismo y su promesa de una vida donde aquellos que fueron pobres dejarían de serlo, tomando las armas, organizando revoluciones y llegando a la toma del poder. Pero había otro gran relato, que era el relato propio que surge de la Ilustración francesa, los ilustrados, los iluminados, Voltaire, Diderot y otros tantos, que pensaron en la posibilidad de que el progreso se dé a partir de dejar de lado la fe y la religión como cosas del pasado e inaugurar la era de la razón, de la filosofía, del pensamiento y de la ciencia. Estos tres grandes relatos estaban en pugna para ver cuál de ellos lograba superar al otro y dominar la intelectualidad, el pensamiento, la política a nivel mundial. Bueno, el cristianismo venía ya de hace 2000 años y otros cultos más atrás. Sin embargo, el cristianismo que sale en el siglo XIX de las entrañas de Estados Unidos va a tener no principios marxistas, sino que va a emparentarse más con lo liberal y, por otro lado, va a desconfiar muchísimo de todo lo que tenga que ver con la razón, con la iluminación del pensamiento o con la ilustración. Entonces, encontramos a un fundador, un padre fundador de la sociología, como Max Weber, que analiza el protestantismo a la luz del desarrollo y el progreso de los Estados Unidos y el ordenamiento norteamericano, teniendo como base justamente el proceso religioso que está por debajo de la formación de los Estados Unidos. Y hace una relación entre el capitalismo y el protestantismo muy interesante, porque el cuáquero, el puritano, el metodista y otros tantos grupos que ahora vamos a ir nombrando, trabajaban en este mundo con la idea de llegar al otro mundo, pero no acumulando riquezas acá para tenerlas arriba, digamos arriba entre comillas, o sea, en el otro estado de vida, en el cielo, sino que lo hacían con la idea de ser fieles y que esa fidelidad, sobre todo en la devolución del diezmo y la ofrenda y de una vida consagrada, les iba a redundar en la vida eterna, donde sabían que no había bienes materiales como los de acá, pero tenerlos acá era una prueba de que como eran fieles, Dios los bendecía y los iba a bendecir en el futuro. Y esto es un salto radical con respecto a lo que se dio en el siglo XVI. Totalmente distinto. En el siglo XVI el enfrentamiento fue pura, netamente ideológico, teológico y, por supuesto, también alentado por la economía, ¿no? Porque le convino a los príncipes alemanes la reforma luterana para quitarle tierras que la Iglesia Católica de Roma tenía en Alemania y que explotaba económicamente, teniendo ahí campesinos que trabajaban para la Santa Sede. Acá el cambio es totalmente otro. O sea, acá hay una renovación que nace de adentro de las denominaciones o iglesias herederas de la Reforma y van a forjar un Estados Unidos libre, pleno, sin ataduras con ningún otro país del mundo y que va a tener fuertes raíces religiosas. En este sentido, entonces, los cambios que se van a producir en los Estados Unidos están dados también por los procesos religiosos que la gente misma, que el norteamericano mismo va a llevar adelante. Y esta cosa de ser bendecido acá como prueba entonces de la bendición que va a venir en el mundo futuro, alentó a los grupos que ya he nombrado y a los grupos que van a venir, como por ejemplo, a partir de 1840 con la formación de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, denominados actualmente por la gente que está por fuera, generalmente de la denominación, mormones. También en la formación de los adventistas del séptimo día, que nacen a partir de 1844 con la prédica de José Smith, pero que en 1863 se conforman ya como iglesia, como denominación. Luego en 1870 con Bernard Russell, cuando se va a formar
la Congregación de los Testigos de Jehová. Aparecen a mediados ya del siglo XIX los grupos pentecostales diversos que van a ir formando un gran abanico, que tienen una intencionalidad muy marcada con la práctica de la recepción del Espíritu Santo. También se van a formar y se van a reestructurar iglesias bautistas, sobre todo las del sur de los Estados Unidos, muy apegadas también a la cuestión típica sureña que tiene al norteamericano blanco y cristiano protestante como aquel que va a llevar adelante la nación, la que lo va a llevar a la grandeza por sobre los otros países. Bueno, y ahí se van dando, ¿no?, distintas manifestaciones. Acá he nombrado algunos grupos, pero hay muchos más que vamos a ir viendo, y que van a forjar también los ideales patrióticos de Estados Unidos. No podemos hablar del protestantismo del siglo XIX si no hablamos de Estados Unidos. Como tampoco se puede hablar de la historia de los Estados Unidos si no se habla de los protestantes que la hicieron. Porque eso es fundamental. Es fundamental. Y creo que de alguna manera es importante remarcarlo ahora que estamos haciendo la introducción a este estudio. Hay muchos grupos actuales que echan mucha tinta en contra de los Estados Unidos. Por supuesto, la política, la economía, las cuestiones propias que tienen que ver con las críticas a partir de ver a Estados Unidos como un imperialismo liso y llano. Sin embargo, en el siglo XIX, donde Estados Unidos todavía no tenía injerencia a nivel mundial como la va a tener a partir, por ejemplo, de 1898, cuando le quita Cuba a España e inicia su proceso de expansión por fuera de su espacio continental, bueno, o en la Primera Guerra Mundial, y ni que hablar en la Segunda, hasta ese momento Estados Unidos en el siglo XIX era un estado más que se estaba forjando. Lo que pasa es que se estaba forjando a partir de un conocimiento que no lo tenían otros estados, y que era justamente tener en sus raíces principios que tenían que ver con una vida en el mundo futuro, una prueba para vivir en esa vida del mundo futuro, que era el progreso material, y el progreso material que iba acompañado de una vida dedicada a la familia, a la iglesia, al Estado, a la patria, una vida dedicada a Dios. Y en ese sentido es donde Estados Unidos va a generar, digamos, diversos grupos que, por otro lado, algunos después comienzan a tener a Estados Unidos como parte de una profecía o de una escatología contraria a lo que al principio se pensaba, porque lo van a ver también o lo van a demonizar también, como en algún momento se demonizó, lamentablemente, porque en cuestiones de religión demonizar no es lo lógico, a la Iglesia Católica. O sea, hay grupos que han visto a la Iglesia Católica de muy mala manera, como también lo han visto o lo ven a los Estados Unidos. Bien, hasta acá entonces tenemos nuestro primer acercamiento e introducción al origen de las denominaciones en el siglo XIX y los procesos de formación del protestantismo que va a llegar hasta el siglo XXI bajo lo que en América se denomina el evangelismo.